Capítulo 6. Y fue en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa de 20 codos de largo, según la anchura de la casa, y su ancho era de 10 codos delante de la casa. E hizo a la casa ventanas anchas por de dentro y estrechas por de fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa en derredor del templo y del oráculo, e hizo cámaras alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por de fuera había hecho disminuciones a la casa en derredor para no trabar las vigas de las paredes de la casa. Y la casa cuando se edificó, fabricaronla de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y subíase por un caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y acabóla, y cubrió la casa con artesonados de cedro. Y edificó asimismo el aposento en derredor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y fue palabra de Jehová a Salomón, diciendo, Esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis derechos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón labró la casa y acabóla. Y aparejó las paredes de la casa por de dentro, con tablas de cedro, vistiéndola de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de haya. Asimismo hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta lo más alto, y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. Y la casa, a saber el templo de dentro, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por de dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el oráculo por de dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, y otros 20 de ancho, y otros 20 de altura, y vistiólo de oro purísimo. Asimismo cubrió el altar de cedro. De suerte que vistió Salomón de oro puro la casa por de dentro, y cerró la entrada del oráculo con cadenas de oro, y vistiólo de oro. Cubrió pues de oro toda la casa hasta el cabo, y asimismo vistió de oro todo el altar que estaba delante del oráculo. Hizo también en el oráculo 2 querubines de madera de oliva, cada uno de altura de 10 codos. La una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de la una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un tamaño y de una hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo el otro. Y puso estos querubines dentro de la casa de adentro, los cuales querubines se extendían sus alas de modo que el ala del uno tocaba a la pared, y el ala del otro querubín tocaba a la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en la mitad de la casa. Y vistió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmas y de botones de flores por de dentro y por de fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, de dentro y de fuera. Y a la entrada del oráculo hizo puertas de madera de oliva, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de oliva, y entalló en ellas figuras de querubines y de palmas y de botones de flores, y cubriólas de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmas.
Igualmente hizo a la puerta del templo postes de madera de oliva cuadrados. Pero las 2 puertas eran de madera de haya, y los 2 lados de la una puerta eran redondos, y los otros 2 lados de la otra puerta también redondos. Y entalló en ellas querubines y palmas y botones de flores, y cubriólas de oro ajustado a las entalladuras. Y edificó el atrio interior de 3 órdenes de piedras labradas, y de un orden de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus pertenencias y con todo lo necesario. Edificóla, pues, en 7 años. Capítulo 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y acabóla toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 5 codos de longitud, y 50 codos de anchura, y 30 codos de altura, sobre 4 órdenes de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 órdenes de ventanas, una ventana contra la otra, en 3 órdenes. Y todas las puertas y postes eran cuadrados, y las unas ventanas estaban frente a las otras, en 3 órdenes. También hizo un pórtico de columnas, que tenía de largo 50 codos y 30 codos de ancho, y aqueste pórtico estaba delante de aquellas otras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y vistiólo de cedro de suelo a suelo. Y en la casa en que él moraba había otro atrio dentro del pórtico, de obra semejante a esta. Edificó también Salomón una casa para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, de la misma obra de aquel pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras de precio, cortadas y aserradas con sierras, según las medidas, así por de dentro como por de fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por de fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras de precio, de piedras grandes, de piedras de 10 codos y de piedras de 8 codos. De allí arriba eran también piedras de precio, labradas conforme a sus medidas, y obra de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 órdenes de piedras labradas, y un orden de vigas de cedro, y así el atrio interior de la casa de Jehová, y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro. Trabajaba él en bronce, lleno de sabiduría y de inteligencia y saber en toda obra de metal. Este pues vino al rey Salomón, e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada cual era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra columna un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unas cintas a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Y cuando hubo hecho las columnas, hizo también 2 órdenes de granadas alrededor en el un enredado, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían labor de flores por 4 codos. Tenían también los capiteles de sobre las 2 columnas 200 granadas en 2 órdenes alrededor en cada capitel, encima del vientre del capitel, el cual vientre estaba delante del enredado. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna de la mano derecha, púsole por nombre Jaquín, y alzando la columna de la mano izquierda, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas labor en forma de azucenas, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de fundición de 10 codos del un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y ceñíalo alrededor un cordón de 30 codos. Y cercaban aquel mar por debajo de su labio en derredor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 órdenes,
las cuales habían sido fundidas cuando él fue fundido. Y estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al poniente, y 3 miraban al mediodía, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las traseras de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de 1 palmo, y su labio era labrado como el labio de un cáliz, o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unas cintas, las cuales estaban entre molduras, y sobre aquellas cintas que estaban entre las molduras, figuras de leones, y de bueyes, y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con mesas de bronce, y en sus 4 esquinas había unos sombrillos, los cuales nacían de fundición a cada un lado de aquellas añadiduras, para estar debajo de la fuente. Y la boca del pie de la fuente entraba 1 codo en el remate que salía para arriba de la basa, y era su boca redonda, de la hechura del mismo remate, y éste de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus cintas, las cuales eran cuadradas, no redondas. Las 4 ruedas estaban debajo de las cintas, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la hechura de las ruedas eran como la hechura de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, y sus cubos, y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo los 4 hombrillos a las 4 esquinas de cada basa, y los hombrillos eran de la misma basa. Y en lo alto de la basa había medio codo de altura redondo por todas partes, y encima de la basa sus molduras y cintas, las cuales eran de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras, y en las cintas entalladuras de querubines y de leones y de palmas, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso las 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y asentó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el mediodía. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así acabó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová, es a saber, 2 columnas, y los vasos redondos de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 vasos redondos de los capiteles que estaban sobre la cabeza de las columnas, y 400 granadas para las 2 redes, 2 órdenes de granadas en cada red, para cubrir los 2 vasos redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, y las 10 basas, y las 10 fuentes sobre las basas, y un mar, y 12 bueyes debajo del mar, y calderos, y paletas, y cuencos, y todos los vasos que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de metal acicalado. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Sartán. Y dejó Salomón sin inquirir el peso del metal de todos los vasos por la grande multitud de ellos. Entonces hizo Salomón todos los vasos que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa sobre la cual estaban los panes de la proposición, también de oro, y 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, delante del oráculo, con las flores y las lámparas y despabiladeras de oro. Asimismo los cántaros, vasos, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y de los de las puertas del templo. Así se acabó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, es a saber, plata y oro y vasos, y púsolo todo en guarda en las tesorerías de la casa de Jehová.